Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a trabajar un poquito con lo que les pedí de graficar la fuerza colombiana de un dipolo y vamos a hacer algunos comentarios generales respecto a las entregas que hice. Yo les comenté, a ustedes les hice una devolución, pero vamos a ser un poquito más específicos y vamos a tratar de profundizar en qué es lo que les estoy pidiendo, para qué les estoy pidiendo. Por supuesto que todos sabemos la importancia de saber hacer gráficos y sabemos la importancia de que esos gráficos estén bien hechos y proporcionen información correcta, información que uno pueda apreciarla, ¿no? Porque los números solos no nos dicen muchas cosas. Entonces, vayamos ahora al ejemplo particular que les di, que es un ejemplo simple. Es así. Bien. Nosotros hicimos este problema, ¿no? Había que calcular la fuerza, poníamos una carga Q acá en este punto R y había que calcular la fuerza colombiana. Bueno, este problema lo han resuelto correctamente. Hay que calcular, es una superposición donde tenemos una carga 1 que está acá, que sería X más A, esa es la distancia, y una carga 2 que está acá, que sería X menos A, que esa es la distancia. Eso elevamos al cuadrado y calculamos. Ahora, el primer punto que no tuvieron mucho en cuenta, yo le pedí calcular para un Q igual a 2, otro 4, otro menos 1, otro no sé qué. Y ustedes hicieron toda esta cuenta otra vez, ¿no? Lo que había que haberse dado cuenta acá instantáneamente es que este Q sale como factor común afuera. O sea que si la carga era 4, si la carga es 2, si la carga es 8, simplemente se multiplica por 4, por 2, por 8. Y no hacía falta hacer todo este tratamiento y calcular todos estos puntos nuevamente. O sea, esto se calcula y se multiplica por el factor que hay que calcular. O sea, eso es lo primero que uno tiene que observar. Si hay cosas que salen afuera como factor común y hay que sacarlas directamente. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer un poquito de cosmética. ¿Para qué? Y para que nos ayude a ver qué es lo que va a suceder. Lo primero que hay que hacer acá es, bueno, primero ponemos los valores, sabemos que Q1 es igual a Q2, a menos Q2, llamamos a ese módulo Q y lo que nos queda simplemente es que en vez de poner Q1 ponemos Q y en vez de poner Q2 ponemos menos Q. Entonces nos queda el Q afuera, que también es un factor común, y nos queda 1 y menos 1. Ahora lo segundo que hacemos, bueno, tenemos esta resta, hacemos denominador común, o sea, multiplicamos estos denominadores y ponemos x menos a, x más a, lo que significa que tenemos que, acá ponemos x menos a y acá ponemos x más a. Luego, ¿qué hacemos? Y trabajamos con esto, porque acá algo se nos va a ir, ¿no? O sea, abrimos esos dipolos y esos binomios, x menos a es x cuadrado menos 2ax más a cuadrado, x más a es x cuadrado menos 2ax más a cuadrado, esto está mal, acá me equivoqué cuando lo escribí, y no se olviden que hay un signo menos, menos, menos y menos. Y acá lo que vemos de interesante es que este x cuadrado se va con este x cuadrado, este a cuadrado se va con este a cuadrado, que está mal, y me queda menos 4a x sobre x menos a, x más a. Y ahora me queda algo que es más manejable. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver qué va a pasar con esto en infinito, ahora hago el límite y ahora me va a salir un límite correcto, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando x tiende a infinito, sumarle a o restarle a no le va a hacer ninguna mella, ¿no? Suponete que x sea 14.800 kilómetros y esto era 0,2 metros y esto es 0,2 metros, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces acá me va a quedar x cuadrado y acá me va a quedar x cuadrado, o sea que me va a quedar x a la cuarta. Lo que significa que en el límite voy a tener menos 4ax dividido x a la cuarta, el x se simplifica, me queda menos 4a por x al cubo. Y esto es lo interesante. Nosotros sabemos que cuando x tiende a infinito esto tiende a cero. Sí, es obvio, si yo me voy lejos, las cargas estas están muy alejadas y me da cero. La pregunta es ¿cómo tiende a cero? Con una carga puntual tiende como x al cuadrado, ¿no? O sea, la fuerza de una carga es x al cuadrado, pero cuando ponemos 2 es x al cubo. O sea que decae más rápido todavía que un dipolo.
¿Por qué decae más rápido? La respuesta es muy simple. Si supongamos que acá teníamos 2 centímetros, ¿no es cierto? Cuando yo ponía mi carga acá, esta fuerza es gigante, es enorme. Esta fuerza también es grande, la que hace la carga negativa, pero está más lejos que la carga que está positiva, ¿no es cierto? Entonces, tengo una fuerza bastante intensa que se siente por esta cercanía. Pero supongamos que acá tenemos 2 centímetros y yo me voy a 14 kilómetros. ¿Qué es lo que voy a ver? Y voy a ver un puntito muy lejano, a 14 kilómetros, donde hay 2 carguitas que están una al lado de la otra. Y prácticamente esas 2 cargas, una anula a la otra. O sea que cuando me voy muy lejos, yo ya no veo un potencial, una fuerza coulombiana que decrece como x al cuadrado. Decrece más rápido, crece como x al cubo. O sea, disminuye mucho más que una carga coulombiana. ¿Está bien? Bien, el segundo pregunta que les pedí es, bueno, hagamos en el punto P, ¿qué es lo que ocurre? En el punto P lo que hay que hacer es, de vuelta, superposición de fuerza, como nosotros vimos. Entonces yo pongo mi carga acá, si mi carga es positiva, va a sufrir una atracción, acá va a haber una fuerza, acá puse campo, ya sabemos lo que es campo, ¿no? Pero ponemos F y de fuerza. Va a haber una atracción hacia esta carga, y va a haber una repulsión por esta carga. Lo que hay que hacer es escribir estas dos fuerzas y hay que descomponer en el eje Y, me va a dar F1 por el seno de teta, F2 por el seno de teta, uno es positivo, el otro es negativo, como es el mismo ángulo, la fuerza me da 0. O sea, estas dos componentes se cancelan, simplemente con mirarlo me doy cuenta que no hay fuerza en la dirección Y. Y esto lo hicimos el otro día incluso con la simulación. En el eje X tengo dos fuerzas y las dos son iguales, entonces, pero bueno, formalmente es F1 coseno de teta, F2 coseno de teta, es el mismo ángulo, entonces me queda dos veces F1 coseno de teta. Y acá viene nuevamente una cosmética. El coseno de teta es A dividido R. Entonces, acá lo que me queda, y la fuerza, bueno, la fuerza sí es Q por Q dividido R cuadrado. Entonces acá me queda Q por Q dividido R cuadrado y A sobre R. O sea que me queda acá un R al cubo en el denominador. Para ver qué pasa cuando I tiende a infinito, lo que voy a hacer, en lugar de poner acá R cubo, voy a poner acá raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado, que es R, ¿no? Entonces en vez de R pongo esto, fíjense que R cuadrado es esto cuadrado más esto cuadrado, ¿no? Es Pitágoras. Y lo que vemos acá es que me queda A más I a la 3 medios. Esto es a la 2 medios más 1 medio son 3 medios. Y ahora nuevamente puedo pasar al límite. El límite de esto es cuando I es muy grande, A se va. Entonces me queda I cuadrado a la 3 medios. Eso es simplemente I al cubo. Y nuevamente veo el mismo comportamiento que tenía antes. Decrece no como I al cuadrado, decrece como I al cubo. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a dibujar eso. Para dibujarlo vamos a usar Python. No se asusten. Es simplemente quiero mostrarles otro. Yo les enseñé el otro día el Grace. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se hace en Python. Simplemente en lugar de poner un archivo XY y poner columnas y decirle que dibuje ese archivo, como haría con cualquier graficador, lo que hago acá es una función. Entonces le digo al programa, ya que estoy programando, le digo, bueno, calculalo vos a eso. Yo te voy a decir qué tenés que calcular, vos calculalo. Entonces le doy la carga, Q1 es menos 2, Q2 es 2, la distancia es 0,02, pongo todo en metro, pongo todo en coulomb, para tener ya todo, me va a salir Newton. Y acá le doy K, 898, esto quiere decir 10 a la 9, y esto es muy sencillo, esto es exactamente lo que hicieron, K por K1 por Q, dividido X menos A al cuadrado,
K por K2 por Q dividido X más A al cuadrado. Y le digo, suma la fuerza 1 más la fuerza 2. Es muy simple, no tiene nada más que eso. Y ahora lo que voy a hacer es una grilla que vaya desde menos 0,03 a 0,3. Le voy a dar, qué sé yo, 10 puntos. Y ahora le doy el valor de Q, de la carga de prueba. Y le digo que I es esta función de X, de A, de Q1, de Q2, de Q, qué sé yo, y le digo que lo plotee. Cuando lo plotea, me queda esta porquería que está acá. ¿Por qué me queda eso? Y porque son poquitos puntos. Le puse acá 10 puntos nada más. Le puedo poner 100 puntos y vemos qué es lo que da. Y tampoco me gusta mucho. ¿Por qué no me gusta? Porque no me da mucha información esto. Me da, no sé, es una curva media que no tiene información. Y eso es lo que les pasó un poco a ustedes, que pusieron, por ejemplo, la curva una arriba de la otra y eran prácticamente una arriba de la otra, no se veía ninguna diferencia, no se ve qué comportamiento tiene esto, en ningún momento veo que esto decrece como X al cubo. O sea, esta curva me muestra, pero me esconde, no me provee demasiada información. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es acá le cambio la carga, pongo positivo, negativo, es cambiar, trabajar un poco con el gráfico. Por ejemplo, no decirle, dibujalo vos solo, dibujame nada más que entre 10 a la menos 3 y 10 a la 3, 10 a la menos 3 y menos 10 a la menos 3. Entonces acá ya tengo un poquito más de información. Yo le puedo poner incluso acá 10 a la menos 4 y eso me va, es como hacer un zoom. ¿Ven? Y tengo más información. Y ahora cuando pongo la otra función ya voy a ver que sí hay diferencia cuando cambio el Q. Otra cosa importante, pongan los ejes, pongan la información de los ejes, ¿no? Esto no es centímetro, esto es metro. Entonces hay que poner acá no se puede hacer un gráfico sin poner qué es cada cosa. Hay que poner, ¿está bien? Otra cosa que hay que hacer, esto no está bien poner todas estas cifras. Acá hay que escribir a esto en forma, acá hay que poner 7,5 por 10 a la menos 5. Hay que escribirlo correctamente. Estos números tienen que estar grandes para que se pueda leer. Hay que hacer un esfuerzo en presentar la data no como viene dado de entrada, porque cuando viene dado de entrada viene así. Es una porquería. Lo que hay que hacer hay que trabajarlo un poquito. Y después se puede cambiar los colores, poner más grueso, más fino. Hay un montón de cosas que tienen que ver estética que hay que hacerlo. Bueno, el tema de las diferentes cargas, yo acá calculé con una carga 2, calculé con una carga 4 y después le pido que me haga la fuerza 2 dividido la fuerza 1. Y cuando hago eso me da que es 2, ¿no? Algo que ya sabíamos, ¿sí? Si vos haces la carga es el doble, la fuerza va a ser el doble. Y pasamos ahora a las condiciones asintóticas. Las condiciones asintóticas, lo que voy a hacer acá es dibujar la función. Dibujo la función, nuevamente, esto es metro. Esta es la función, ahora en vez de dibujarla entre menos 0,3 y 0,3, la dibujo entre 0,03 y 1. Y lo que me da es esto. Decae y listo. Pero yo no tengo ninguna información acá útil, esto no me dice cómo me cae, esto dice que cae a 0 y punto, y no me satisface eso. Ahora, hemos visto recién que el límite era x, esto decrecía como x al cubo. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico a mi función por x, o sea, en vez de plotear la función, voy a plantear la función multiplicada por x. ¿Qué es lo que me da? Y me da algo que decae a 0, sigue decayendo a 0. Si lo multiplico por x cuadrado, ¿qué pasa? Y sigue decayendo a 0, ¿ven? Decae a 0. Si lo multiplico por x a la quinta, ¿qué va a pasar? Y es una función que crece y se va a infinito. ¿Por qué? Y porque la multipliqué por un número muy grande, por x a la quinta. En cambio, si yo la multiplico por x al cubo, a grandes distancias, esta función decrece como 1 sobre x al cubo.
pero al multiplicarla por x al cubo me tiene que quedar una constante. Y efectivamente es lo que sucede. Fíjense que ahora no cae a 0, cae a 3. Vamos a comprobarlo. Este es el límite que yo había encontrado, ¿no? El límite es k por q por menos 4a dividido x cubo, ¿no es cierto? Bueno, ese es el límite formal que yo encontré. ¿Qué pasa ahora cuando yo hago la función, por ejemplo, en el punto 0,3 acá, y la multiplico por x1 al cubo? Y me da 2,90 por 10 a la menos 11. Bueno, es parecido, ¿no?, a lo que me da acá. Si en vez de poner x1 en 0,3 lo pongo acá en 0,8, ¿qué sucede? Y me da 2,879. Y si en vez de poner 8 pongo 10,8 y me da 2,8760. ¿Ven? O sea, cuando esto, y ahora en vez de poner 10 pongo 100 y 2,87662. ¿Ven? Que cada vez se va acercando y se va acercando y se va acercando al límite. Si pongo acá, qué sé yo, 10.000. 87616000000 en vez de 5 es 9. ¿Tá? O sea, cuando pongo números muy grandes, esto se va acercando, pero a una constante, ¿ven? Que es a 3 por 10 a la menos 11. Bueno, no es 0. Es el valor ¿no? Es Q por K, por 4, por A. ¿Okay? Entonces esa es la forma de ver, de ver el comportamiento asintótico de una función. Bien, bueno, para hacer el cálculo en el punto P, lo único que hago es Q1 es Q por K, y en vez de dividir por, divido por R cuadrado es A cuadrado más I cuadrado, pero multiplico por el coseno, A sobre R. Sumo los dos y bueno, me termina dando lo mismo que me daba antes, ¿no? O sea, es una función bastante parecida. Y esta es la fuerza en el sentido X. Y acá es metro. Bien, eso. Bueno, puedo calcular también el límite acá. Lo estoy multiplicando por I al cubo. Cuando multiplico por I al cubo, fíjense que el límite tiende a una constante, no es 0. ¿Okay? Y para chequear de que eso esté bien, calculo el valor formal del límite, que es esto, y ahora calculo para una distancia 1 y me da 1,437. Si en vez de poner 1 pongo una distancia 100 y me da 1,438, y si pongo 10.000 o 100.000 y me da 1,438,0008. Y a medida que voy yendo más lejos va a tender a ese límite, que eso es el sentido de tener un límite. Bien, otra cosa que podemos hacer, y les voy a dejar esto para que lo tengan a mano, es trabajar con el MathStudio. MathStudio es un programa muy sencillo. Acá le voy a decir, dibujame 1 sobre x cuadrado más 1 sobre y cuadrado. Y para que no se me vaya al demonio cuando x e y valgan 0, le pongo una trabita acá, le pongo 0,1. ¿No? Porque si no, esto se me va a infinito. Y le digo plot 3D. Cuando le digo plot 3D, me da esta cosa. ¿Ven? Y lo interesante es que yo puedo manipularlo, puedo verlo de distintas formas, puedo cambiar los colores, acá hay un tutorial, hay ejemplos, pueden hacer 10.000 millones de cosas muy sencillo. Y esto también existe una aplicación para el celular. Entonces es mathstud.io y en el celular es MathStudio. Es muy simple de usar, hay tutorial, hay ejemplos. Yo les voy a dejar un tutorial para hacer esto, que fíjense, es una pavada, ¿no? Simplemente le digo 1 sobre x más y, un x cuadrado más y cuadrado. Esto sería una carga puntual. ¿Cómo haces un dipolo? Y en un dipolo tenés que sumar esto más otro, pero en lugar de poner en x situada en 0, es x menos una dirección, x menos a, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes en realidad lo que hicieron no es x, es x más 2, por ejemplo, al cuadrado. Perdón. Y ahí se corrió. Y ahora vamos a poner x más 2 y x menos 2.
Bueno, ahí tenemos el dipolo. ¿Ven? Uno es positivo, otro es negativo, acá está el 0. O sea, lo que dice es, la carga en vez de ponerla en X, la pongo en X más 2. Y a esta la pongo en X menos 2. Y le pongo un signo negativo, porque acá ven que acá resto. Puse carga 1, es simplemente para verlo. ¿Ven? Y ahí tienen el dipolo en 3D. O sea, lo que significa esto es en el plano XY, y esto representa cuánto vale la intensidad de la fuerza. Y bueno, acá la fuerza es muy alta y acá la fuerza es muy alta para el sentido contrario. ¿Correcto? Y fíjense que queda bastante lindo, bastante rápido, bastante simple. Otra cosa interesante que tiene este programa es que nos permite calcular línea de fuerza, o sea, nos permite calcular el campo directamente. Acá tenemos el campo. Puse una carga en el centro y le digo, bueno, ploteame el campo de fuerzas y me da esto. O sea, hay un montón de cosas para manipular, un montón de cosas para aprender. Les dejo esto para que se diviertan un rato. No les voy a dar ningún instructivo de nada, porque no tiene mucho sentido. ¿Qué le voy a poner? Poner una carga 4 acá, una carga 2 acá, nada, haz lo que quieras, tenelo, jugalo. Y lo que les recomiendo es aprendan a usar este tipo de herramientas, porque son muy útiles para muchísimas cosas. Bien, me vengo acá para saludarlos. Esto no, este sí. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa pregunten por el foro, lo que no entiendan, lo que quieran profundizar, si quieren aprender un poquito más cómo escribir en Python. Es muy simple. Yo he enseñado Python a mucha gente simplemente en una clase, o sea, un tutorial de Python, y aparte hay un montón de información en internet para hacerlo. Y no se asusten, no es muy complicado. Exige sentarse un ratito, pero son todas cosas que les van a servir. Y bueno, si tienen algún comentario, algo para decirme, algo aunque sea para saludarme, para ver si están vivos, si están todos bien, estaría bueno que se comuniquen, porque estamos bastante distanciados, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría verlos por el foro. Les voy a dar una tarea para hacer, pero es una tarea de investigación. Y en realidad es más que investigación, es un trabajo. Y se van a tener que empezar a juntar en grupos, así que vayan recolectándose entre ustedes, no sé si se ven, si se hablan, armen grupitos y dentro de poco estamos comunicándonos. Nos vemos.